Fernando Iglesias, agradecemos que esté acompañándonos en nuestro estudio. Gracias por la invitación. Bueno, el dólar, después de este control de cambios. Bueno, parece haberse tranquilizado. El gobierno tuvo que enfrentar una situación muy difícil, con un candidato de la oposición empoderado por una elección muy buena, diciendo que estábamos en default, haciendo declaraciones al The Wall Street Journal, es decir, al principal diario financiero del mundo, acerca de la debilidad de la economía, y tuvo que tomar una serie de medidas que parecen haber funcionado, que se basan básicamente, el centro es proteger a los ahorros de quienes depositaron dólares y a los pequeños ahorristas. Por eso hay una limitación a partir de los $10.000. O sea, $10.000 son 600 por mes. Son 600.000 pesos por mes, ningún pequeño ahorrista, nadie está afectado por la medida. Lo que sí hay una regulación con respecto a las empresas, a las cerealeras, que permiten garantizarle que los argentinos tengan los ahorros que pusieron y puedan manejarse libremente, porque ningún ciudadano normal, o digamos el 99% de la población, necesita más de $10.000 por mes, ¿no? Las versiones de ayer, ¿no? Que bueno, que iban a cerrar los bancos, que iba a haber corralito, corralón, que no alcanzaba el dinero que tenían los bancos para responder a aquellos que lo querían retirar en pesos o en dólares. Sí, lo hemos visto el año pasado también, volvemos a verlo, de gente que quiere prenderle fuego al país para gobernar sobre la ceniza, como dijo Fernández Díaz. Es una cosa que ya hemos visto, se ha aplicado en su momento contra Alfonsín. Acá es muy tranquilo, la liquidez, es decir, la cantidad de dólares con respecto a los depósitos que tienen los bancos es la más alta del mundo. Es la más alta del mundo justamente porque los argentinos tenemos una memoria de cuando en el 2002 Duhalde dijo: el que puso dólares va a recibir dólares, y después no los recibió, o del plan Bonex de Menem, o de tantas otras cosas. Por eso la liquidez está justamente como el que depositó dólares tiene que tener la posibilidad de acceder a los dólares que depositó. Lo que ha hecho el gobierno es impedir el acceso a esos dólares por parte de los grandes agentes económicos, los que mueven más de $10.000 por mes. Entonces, protegemos, por un lado, al ciudadano que ahorró en dólares, que no se toquen esos dólares, y protegemos también la posibilidad del ciudadano que quiere comprar dólares, hasta $10.000 por mes, puede hacerlo perfectamente. No hay restricciones al viaje al exterior, se puede pagar con tarjeta de crédito sin que le recarguen el 35%. Así que bueno, si quieren llamarlo cepo, que lo llamen cepo, pero es exactamente lo contrario, porque esta es el cepo fue una medida contra los ciudadanos argentinos, esta fue una medida para resguardar que los argentinos tengan los dólares que depositaron y puedan seguir haciendo su vida normal, inclusive ahorrando en dólares dentro de cantidades razonables para un ahorrista pequeño. Ahora, sea quien fuere, si es reelecto Macri o es otro ciudadano argentino el que se designa a través de las elecciones presidente, ¿hay que sentarse a renegociar cómo se paga la deuda? Bueno, eso ya está establecido. La primera medida que se tomó fue un reperfilamiento de la deuda, que también acá tuvo el mismo criterio, proteger al pequeño ahorrista, porque a la persona humana, a la persona física, al argentino que fue y tiene papeles del Estado, se le paga en tiempo, en forma y perfectamente. Lo que se reprogramó y se está negociando son las grandes deudas de las grandes corporaciones y de los bancos. Esto se requiere la aprobación del Congreso. Sí, bueno, es una cosa que el gobierno está tratando de consensuar primero con la oposición, para no tirar un proyecto y que después lo bochen, sino que la oposición, que dice que trabaja para el país y que está dispuesto a dar una mano y que quiere, bueno, perfecto, está en el equipo económico. ¿Y cómo lo ve usted esto? ¿Posible? Una cosa puede ser el deseo y otra cosa es la visión política. Yo no quiero interferir con esa negociación. Yo tengo mi opinión con respecto a la oposición peronista, es pública y notoria, pero yo no voy a hacer en este momento una declaración al respecto. Yo espero que quienes dicen que primero está la patria se acuerden de esto a la hora de votar este proyecto, porque no es solamente este proyecto de reestructuración, no afecta las deudas de este año, es decir, las deudas que tienen que enfrentar este gobierno. 2022, Estamos hablando 2023. Es decir, del próximo gobierno, ya sea que le toque Pero eso es necesario. Bueno, sí, claro, por supuesto, es necesario y esperamos responsabilidad de la oposición. ¿Está muy impregnado de política esta situación económica? Es muy claro, ¿no? Porque hay dos posiciones, ¿no? Uno dicen, esto es una consecuencia de las PASO, y otros dicen, esta es una consecuencia de una política económica que debería haber sido corregida hace por lo menos 2 años antes. Que estas medidas, ellos señalan, que deben haber sido tomadas 2 años atrás. Bueno, puede ser. 2 años atrás lo que tuvimos fue una gran devaluación y una gran
y eso afectó. Recordemos que el plan original de este gobierno, acusado de ser gobierno de pocos, de chetos y no sé qué, durante 2 años con su plan original había logrado los índices de pobreza y desocupación más bajos desde 1993. Y si nos descuidamos por el lado de apostar al crecimiento sin una base sólida, por eso vino la devaluación. Entonces me parece que la polémica es más bien con respecto a qué se hace, ¿no? A qué medidas tomamos para proteger. Y en ese sentido, a partir inclusive de la devaluación del 2018, donde las cosas fueron para peor, el gobierno tomó toda una serie de medidas para proteger a un sector que no lo vota, porque en general el votante del gobierno es un votante más bien de clase media, y sin embargo hemos protegido a los más vulnerables, por ejemplo, el gasto social, del que tanto se habla, el gasto social o inversión social, como quieran llamarlo, es el más alto de la historia, tanto en términos de PBI como de presupuesto. Y las últimas medidas también van en ese sentido. Por ejemplo, quitarle el IVA a los alimentos. Fue el gobierno el que la impuso y fueron los gobernadores peronistas y el candidato de la oposición los que se oponen. Me parece que eso está muy claro quién está de cada lado. ¿Y la influencia de las PASO? Muy alta, muy alta. Es decir, nosotros estábamos en una economía frágil, pero una economía frágil que iba hacia, después del shock devaluatorio del 2018, que iba hacia la estabilización. Inflación había bajado de 4,7, 4,7, 3,4, 2,8, 2,2. La última medida de inflación fue 2,2, estaba claramente, había bajado a la mitad en 4 meses, es mucho. Y la mayorista, que es la que indica la inflación futura, estaba en 0,1%, eso antes de las PASO. Sí. El dólar, el Banco Central estuvo comprando, hasta poco antes de la PASO, el Banco Central estuvo comprando dólares porque no quería que bajara de 42. Compraban dólares para que no bajara de 42, para que no hubiera atraso cambiario, mientras la oposición nos acusaba justamente de ir al atraso cambiario. Es decir, había una situación y el viernes antes de las PASO hubo una suba muy clara cuando se difundió la información de que era posible por lo menos un empate y por lo tanto aumentaban las chances del gobierno, hubo una suba de la bolsa, hubo una suba mejoró el riesgo país, bajó el dólar, toda una serie de cosas. El lunes no hay más que verlo, ¿no? Uno ve las estadísticas hacia así y de repente el riesgo país sale así y el precio del dólar se fue de 45 a 60 y las empresas de un día para otro valieran 30 y los bancos 50% menos. Yo espero que quienes hacen declaraciones demagógicas del tipo yo entre las empresas y la gente, elijo la gente, le expliquen después a la gente cómo es que le van a poner plata en el bolsillo cuando las empresas argentinas apenas ven que ellos pueden llegar al gobierno, valen 50% menos. ¿Cómo está para la autocrítica usted del gobierno? Bueno, parece que lo hemos hecho todo el tiempo. Yo no he visto un solo presidente en toda mi vida, un solo presidente argentino que se ha parado delante de la Cámara y ha dicho nos equivocamos y una parte de las cosas fueron de los problemas que tuvimos fueron errores nuestros. Y el único que ha dicho eso es Macri. No he visto pedir disculpas a gente que tuvo el poder político durante 12 años, manejando mayorías en ambas cámaras, a gente que tuvo la soja por arriba de los $600, a gente que tuvo las tasas de la Fed en cero, es decir, una lluvia de dólares hacia los mercados emergentes y dejó más del 30% de la pobreza. A eso no les escuché nunca pedir disculpas. Bueno, nos vamos a reencontrar, cuando usted quiera. A disposición. Muchas gracias, diputado nacional. Y el pronóstico del tiempo.